Estamos de vuelta en ADN Hoy. Vamos a entrar en lo anunciado, en lo que se dijo y lo que se espera a partir del último encuentro anual de la industria ayer, organizado por la Sociedad de Fomento Fabril, la SOFOFA. Un comentario al margen a todos quienes nos escuchan. Estos encuentros, Mirna, han cambiado su naturaleza de un tiempo a esta parte, por la pandemia fundamentalmente. El foro anual de la industria de ACIMED, que se hacía siempre en Casapiedra, se hizo a mitad de año, por ahí, por agosto, en un estudio de Televisión Nacional. Distancia social, ningún auditorio lleno de gente. Antes iban 1000 y tantas personas a este encuentro cada año en el centro de eventos Casapiedra. Este encuentro anual de la industria también era una reunión que concitaba ahí un enorme auditorio. Y ahora se hizo en un estudio que se montó ahí en dependencias de la propia Sociedad de Fomento Fabril, con una productora televisiva que monta una suerte de set de televisión. La ENADE, o el ENADE, el Encuentro Nacional de la Empresa, que para este año no se va a efectuar dentro del año, sino que en enero próximo también va a ser esencialmente virtual. El presidente está invitado, va a estar ahí con presencia física, pero toda la gente va a tener que seguirlo online. Bueno, así están los tiempos, y de eso también conversamos con el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril a esta hora, Bernardo Larraín. Lo tenemos en la línea. Señor Larraín, buenos días. Buenos días, Mauricio, buenos días, Mirna, gracias por la invitación. Y solamente aclarar también de que desde hace 4 años que venimos innovando en el encuentro. Nosotros antiguamente era una cena, en fin, en la noche. Ah, tiene razón, claro, era la cena anual de la industria. Que llegué yo, hicimos una jornada de trabajo en la mañana, lo hicimos en Corpartes. El segundo año lo hicimos por primera vez en la historia de la SOFOFA en regiones, lo hicimos en Valparaíso. El año pasado lo hicimos, ¿no es cierto?, como una jornada de reflexión, porque fue justo después de los hechos de octubre. Y este año, bueno, obviamente hicimos un encuentro virtual, y más que discurso fue una conversación con el presidente de la República, donde participamos el presidente de la SOFOFA, la vicepresidenta Susana Jiménez y la consejera Jimena Corvo. Son otras dinámicas que además hay que seguirlas ahí vía remota. Yo, Larraín, quiero partir por el tono que tuvo este encuentro anual de la industria ayer, porque ya comentábamos hace algunos minutos que se percibió y se hizo muy evidente una suerte de arremetida del propio presidente para cuestionar atribuciones que se está tomando el Congreso. Y usted en su intervención inaugural también planteó eso y habló de alguna forma de este parlamentarismo de facto y fue muy crítico, su tono fue duro, así sonó. Y contrasta esto, por ejemplo, con el eslogan de justamente el Encuentro Nacional de la Empresa de enero, que va a ser Spes Magna, es decir, grandes esperanzas. Quieren ahí los empresarios, en cambio, dar una señal como de optimismo. Y lo que se percibió ayer no fue optimista. ¿Cómo nos explica eso? Mira, primero decir que la SOFOFA desde noviembre hemos manifestado una decisión de activarnos fuertemente en el debate de los contenidos constitucionales, en el proceso constitucional, cualquiera hubiera sido el resultado del plebiscito de octubre. El mismo día del plebiscito de octubre sacamos un video con unas señales esperanzadoras, de optimismo. ¿Por qué? Porque creemos en el fondo que finalmente el optimismo se construye, el optimismo no es exógeno, no cae del cielo, y se construye en función de la acción y del compromiso de distintos actores del mundo político, empresarial, económico y social. Es responsabilidad de todos esos liderazgos, ¿no es cierto?, generar ese ambiente de acuerdo, de diálogo constructivo, que en el fondo que básicamente ojalá llene el proceso constitucional. Por lo tanto, primero decir que somos optimistas. Lo que pasa es que el optimismo tiene que ser realista, tiene que estar con los pies en la tierra. Y básicamente un grupo de observadores de distintos países del mundo llegara a Chile y observara, ¿no es cierto?, el debate en el Congreso, ¿no es cierto?, donde acumula 9 acusaciones constitucionales, donde la política social se está haciendo a través de reformas constitucionales. O sea, si cada necesaria y legítima asistencia que merecen las familias que están sufriendo, cada una de ellas va a ser una reforma constitucional, ¿qué precedente estamos haciendo para la discusión constitucional? Entonces, estamos construyendo el optimismo, y ese optimismo se construye a partir de observar ciertas señales preocupantes, ¿no es cierto?, desde, en particular, el Parlamento. En el fondo, me refiero a las acusaciones constitucionales, me refiero, ¿no es cierto?, a que los mismos diputados que dijeron con claridad que el primer retiro sería excepcional y único en un contexto económico que era mucho peor al actual, hoy día se suman con total entusiasmo, ¿no es cierto?, a esta elusión constitucional, porque básicamente hacer política social con normas transitorias de la Constitución, por mucho que algunos abogados digan que técnicamente es posible, es precisamente lo que se llama un resquicio. La política social se hace con leyes, disputando en el Parlamento. Si queremos mejorar, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, si queremos extenderlo en el tiempo,
porque así lo meritan las condiciones actuales, discutamos eso, pero no vayamos por el camino de que habrá tantas reformas constitucionales como asistencias requieren las personas, digamos. Entonces me parece que esa es lo que quisimos en el fondo advertir, digamos. En el fondo generemos las condiciones propicias para que a partir del 11 de abril tengamos un proceso constitucional positivo, constructivo, con participación ciudadana, pero al mismo tiempo con espacios de diálogo y de discernimiento dentro de esa convención. En fin, entonces nos parece que las actuaciones a ratos de algunos en el Parlamento va exactamente en el sentido contrario a lo que acabo de decir. Sí, conversamos hasta ahora con el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, la SOFOFA, Bernardo Larraín. Bernardo, usted decía ayer justamente que se ha instalado un parlamentarismo de facto, que hay un populismo que avanza, pero yo quisiera preguntarle para ver la otra parte la otra cara de la moneda. Cuando nosotros vemos que esta es una pandemia naturalmente que no se veía en 100 años y que las políticas públicas pareciera ser, a la luz de los hechos, que no han sido capaces, ¿no?, de poder hacer frente a la magnitud de esta crisis, porque ya no solo son esas políticas focalizadas para los sectores más vulnerables, sino que ahora estamos hablando de que esa vulnerabilidad que tiene que ver con falta de ingresos llegó hasta el 90%, es decir, de gente que no tiene ingresos, de capas medias, incluso de capas medias más altas, ¿no?, que se ven de pronto sin ingresos, derechamente. Entonces yo quisiera saber de qué manera cree usted que ahí el Estado ha fallado en dos puntos: urgencia, sentido de urgencia, lo dicen incluso los propios militantes o representantes del sector de Chile Vamos. Yo conversaba incluso con el actual presidente del Banco Estado, Sebastián Sichel, entre otros, ¿no?, que ha dicho que no ha habido sentido de urgencia. Entonces, frente al no sentido de urgencia, el Parlamento dice, nosotros tenemos que actuar. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, efectivamente, cuando la crisis es tan profunda, como usted dice, cuando hay tantas familias que lo están pasando mal, por supuesto que todo parece insuficiente, y eso yo empatizo con esa familia que está sin empleo, el fondo que está sin empleo, que no están generando ingresos para vivir, digamos, que demanden, ¿no es cierto?, asistencia rápida. Y respecto a esta expectativa, yo creo que el Estado va a estar siempre tarde. Eso está pasando en todos los países, y a pesar de que, por ejemplo, no sé si vemos a las cifras que menciona el Fondo Monetario Internacional, que dice que Chile, en la región, ha sido el país que más asistencia del Estado ha entregado a las familias. Es el país que ha entregado asistencia a un mayor número de familias de la región. Y en términos relativos, ¿no es cierto?, es similar al esfuerzo fiscal que están haciendo países de Europa. Puede ser más, puede ser más rápido, pero lo que yo no veo es que los diputados o la diputada que originó el camino de los repartos de los 10%, que es la diputada Giles, me parece que entró directo a esa propuesta. No hizo un planteamiento alternativo, no dije, mire, dado que yo propuse 10 cosas y finalmente no, ninguna se acogió, recurro a este último recurso, que es en el fondo de fondar las pensiones de los chilenos para financiar la asistencia que por supuesto que merecen las familias que lo están pasando mal. Nunca incluso se ha dicho explícitamente que el objetivo, cuando uno escucha en el fondo las presentaciones en la Cámara de Diputados, se escucha más destruyamos el sistema de pensiones que, ¿no es cierto?, que ayudemos a las familias chilenas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta política pública? Si fuera el objetivo, ¿no es cierto?, asistir a las familias que lo están pasando mal, hay muchos instrumentos que se podrían extender, profundizar, en ese debate. Pero esos instrumentos son los que, perdone que lo interrumpa, Bernardo. Sí, perdone que lo interrumpa. En circunstancias que es una referencia de una reforma de tan solo hace un mes en un sistema de pensiones en el mundo, como es la de México, en un gobierno de bastante izquierda, digamos, como el de Andrés Manuel López Obrador, llegaron a un acuerdo entre el gobierno, los empresarios, los trabajadores, y en ese acuerdo no existe la palabra reparto, no existe la palabra retiro, existen dos palabras: contribución, ahorro para las pensiones futuras, para quienes pueden ahorrar, y el pilar solidario para quienes en el fondo no pueden ahorrar suficiente en vida. Sí, solamente permítanme... Eso son las anclas de las evoluciones de los sistemas de pensiones de los últimos años en el mundo. Muchos dicen, bueno, ¿por qué hay sistema de reparto en Europa? Bueno, efectivamente hay sistemas de reparto en muchos países, pero esos sistemas de reparto están en proceso no conozco países, salvo que esté desinformado, que esté aumentando su sistema de reparto. Entonces me parece a mí que la discusión en Chile
parece a rato ser una isla, ¿no es cierto?, que ni siquiera en el fondo se da el esfuerzo de comprender y de estudiar, por ejemplo, la reforma recientemente aprobada, ¿no es cierto?, por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con acuerdo entre las tres partes, público, empresarios y trabajadores, donde no se menciona la palabra ni retiro ni la palabra reparto. Sí, Bernardo, yo creo que vamos a entrar en ese punto. Una cosa sí. esencial de la reforma, Sí, esas dos palabras. Correcto. Vamos a entrar en el punto de las pensiones de todas maneras. Lo que quiero solamente para precisar es que efectivamente el esfuerzo que ha hecho Chile en materia fiscal, que según lo que decía el ministro Briones, haciendo un 8,4% del PIB, él lo comparaba con Alemania, que es un 8,3%, o Austria con un 8,5%. Pero justamente menciona dos países, Bernardo, donde hay derechos que están garantizados y o sea, particularmente la educación y la salud. O sea, usted tiene que agregar acá que aquí la educación y la salud cuesta mucha plata si usted está en el sector privado. Entonces, no es lo mismo, la comparación, digamos, que no es tan correcta en ese sentido. Y por eso es fundamental, Mirna, el pilar solidario en la discusión de pensiones. Por eso es fundamental, ¿no es cierto?, los colegios públicos, ¿no es cierto?, en el tema educacional. Por eso es fundamental un sistema público de salud. Pero tanto el pilar solidario en pensiones como los colegios públicos, municipales y también, ¿no es cierto?, un sistema de salud público, no es incompatible con una provisión mixta, que también existen actores privados que hagan lo mismo. En fin, esos países que usted mencionó no tienen esos derechos sociales garantizados en la Constitución. Simplemente a través de la política pública, a través de la democracia, básicamente van subiendo los estándares en función del nivel de desarrollo. Y por supuesto que el Estado tiene una responsabilidad de establecer un cierto umbral de acceso, de dignidad, y que ese umbral vaya creciendo en la medida que el país se va desarrollando. Eso no es necesario que esté establecido en una Constitución. En muchos países de Europa los derechos sociales están establecidos como propósitos sociales. Y finalmente es la política pública la responsable de, ¿no es cierto?, ver cómo se entregan la provisión mixta, la calidad, el acceso, el umbral mínimo que define el Estado. ¿Y qué pasa en Chile? En el fondo, finalmente uno observa un debate en el Parlamento que creo que es un mal precedente para la discusión constitucional. ¿Somos optimistas de este proceso? Sí, pero insisto, el optimismo hay que construirlo, no llega del cielo, y somos todos corresponsables de construirlo. Nuestro mensaje ayer fue básicamente hacer un análisis del contexto y decir, en ese contexto es precisamente donde más se requiere la acción decidida del empresariado. No queremos ser trinchera, no queremos ser balconistas, catastrofistas, queremos ser activos partícipes del debate con transparencia, y por eso pusimos en el debate 3 decálogos: el decálogo de la Constitución, el decálogo de la recuperación, y un decálogo que lo sentimos muy muy importante, ¿no es cierto?, que es el propio decálogo que nos desafía a las empresas a cambiar, a evolucionar, porque no queremos ser simplemente opinólogos de lo que está haciendo el Parlamento. Queremos hacer un llamado a los empresarios y decir, mire, no es suficiente con hacer empresa, con ser empresa, no es suficiente con invertir, con generar empleo, con innovar. Tenemos que entrar a la cancha de lo público, también a colaborar en enfrentar desafíos tan relevantes, por ejemplo, como la empleabilidad de los jóvenes. Es un desafío público-privado, ¿no? Y nos compete a las empresas y le compete al Estado. Entonces, ese es el sentido, ¿no es cierto?, de decir, mire, construyamos el optimismo, no cae del cielo. Las señales que se están dando hoy día desde el Parlamento, desde algunos en el Parlamento, van en el sentido contrario. Y en Chile debemos acostumbrarnos a hacer un debate franco, que no cae en ninguna descalificación, porque no hicimos ninguna descalificación. Observamos cosas completamente objetivas y básicamente para incentivar la activación del mundo empresarial con optimismo en este proceso de cambios. Conversamos con el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín. Señor Larraín, pero el primer punto ahí del decálogo, como usted recién reseña, ese de la Constitución, y ya que instalaron ese tema, y de manera tan nítida, tan elocuente, además tan vehemente, incluso tal vez a juicio de algunos, le hago una pregunta doble. ¿Qué es más importante? No hacer y evitar las reformas constitucionales, porque hay que preservar la Constitución, ¿no es cierto?, como usted ha planteado, una Constitución que por lo demás está en vías de ser reemplazada por una nueva en el futuro, ¿o es más importante el bienestar de las familias hoy agobiadas por las urgencias? Y como complemento a esa interrogante, lo importante no debiera ser, señor Larraín, que las reformas constitucionales se hagan dentro de la Constitución, por ejemplo, respetando los quórums que la propia Constitución establece, porque entendemos que así se ha hecho hasta aquí. No ha habido una violación de la Constitución. El retiro del 10% cumplió con el quórum de 2/3 que requería para cambiar la Constitución, y el segundo va a tener, parece, de sobra esos votos. Mauricio, nosotros nunca hemos dicho que queremos preservar la Constitución. Nosotros los 10 puntos que hacemos de la Constitución son puntos que alimenten la nueva Constitución. Sí, corrijo, me refiero a que ustedes están planteando preservar la institucionalidad y respetar la Constitución vigente.
Bueno, por supuesto, mientras esta no se cambie, por supuesto que en el fondo el marco que nos rige, ¿no es cierto?, es el actual. Claro, Así fue y se ha respetado, ¿no? Bueno, yo creo que, insisto, técnicamente se puede argumentar jurídicamente, que no es mi expertise obviamente, que con 2/3 se puede en el fondo acordar un artículo transitorio para hacer política social. Pero piensa usted en el espíritu de una constitución. ¿Ese es el espíritu de la constitución? ¿No es ese un resquicio? ¿Cómo puede ser en el fondo que, supongamos que vienen 5 retiros adicionales? ¿Vamos a tener 5 reformas constitucionales? ¿Por qué? Porque es un resquicio, porque es una elusión. Desde el año 1943, no es una invención de la Constitución del 80. Desde el año 1943 está establecido la iniciativa exclusiva de gasto del presidente de la República. Desde mucho antes del 80 está establecido la iniciativa exclusiva en materias previsionales. Si eso está establecido en la Constitución, ¿le parece razonable que el camino sea en el fondo artículos transitorios para obviar esa restricción? A mí no me parece. No hay que un abogado técnicamente constitucionalista diga, mira, se lograron los 2/3, por lo tanto usted puede poner lo que quiera en la Constitución. Por supuesto, si lleva 2/3 puede poner lo que quiera. Pero ¿cuál es el espíritu de una Constitución? Son aquellos elementos esenciales que reúnen una amplia mayoría que queremos dejar, que queremos que gocen de cierta estabilidad y que no estén objeto básicamente del juego de las simples mayorías. Ese es el sentido profundo de la Constitución. Claro, que el contrapunto ahí es la urgencia de la gente, porque ese es el argumento para... Bueno, la urgencia de la gente se responde con políticas públicas discutidas en el Parlamento, no con reformas constitucionales. Mira, es contradecir la esencia de una Constitución, decir que a través de cambios en la Constitución se aborda las urgencias de la gente. Precisamente la Constitución debe tener estabilidad, no es un instrumento para abordar las urgencias de la gente. Las urgencias de la gente se abordan, ¿no es cierto?, a través de cambios legales en el Parlamento. Que por eso le planteábamos, ¿Y por qué no hagamos una discusión profunda de si se debe extender, profundizar, agilizar el ingreso familiar de emergencia? Claro, pero es que eso es lo que la gente dice, eso es lo que dicen los economistas, como incluso la economista Andrea Repeto, que dice que sí es una mala idea usar los fondos previsionales, donde sí efectivamente la oposición ahí está jugando en contra de sus propios principios, pero de todas maneras el gobierno ha llegado tarde y no ha sido oportuna la ayuda y no ha sido amplia. Si ese es el tan gran tema, es que ha llegado focalizada. Claro, pero yo insisto, creo que siempre va a ser respecto a las expectativas legítimas que tienen las personas, al dolor a lo mal que lo están pasando. Por supuesto que siempre va a ser insuficiente y tardía la llegada de los gobiernos. Les aseguro que opinan lo mismo los alemanes, los norteamericanos, los argentinos, los peruanos, los brasileños. Por lo tanto, por eso es tan importante la responsabilidad de la política, porque una cosa es el sentir del ciudadano, que hay que conectarse con ese sentir, y otra cosa es que el liderazgo le diga a ese ciudadano, mire, aquí hay una demanda con la cual empatizamos, la escuchamos, y la política es responsable de entregar soluciones de largo plazo que sopesen los efectos secundarios, que sopesen los impactos de largo plazo, porque si no sería engañarlo a usted, señor. Si yo le digo en el fondo que todo esto se resuelve entregándole los recursos que están destinados, ¿no es cierto?, a sus pensiones futuras, y así, ¿no es cierto?, permitiéndole aliviar su situación difícil, lo estoy engañando, porque sus hijos van a ser los que van a sufrir las consecuencias. Pero si la mayoría de ellos va a tener pensiones bajas igual. O sea, si el cálculo que hace mucha gente, perdone que lo interrumpa, Bernardo, pero el cálculo que hace mucha gente que retira, dice, pero si yo igual voy a tener una pensión miserable, tan miserable como la que me va a dar el Estado. Bueno, entonces entremos a la discusión del pilar solidario. ¿Por qué no extendemos el pilar solidario al 80% de la población? Que fue lo que está haciendo México, lo que está haciendo otros países. Por supuesto que gradualmente, en el fondo, con el objeto que sea posible de financiar. Pero insisto, siempre, mira, todo el sistema de pensiones tiene un componente de ahorro individual para quienes podemos hacerlo y un componente solidario que es financiado por el Estado. Esos dos componentes tienen que subir en el tiempo. Claro, uno dice, bajo el ahorro individual, me bajan las pensiones, que me importa, son igualmente bajas. Pero el camino que tenemos que seguir es que se suban las cosas gradualmente. Parecen pequeños el impacto que tendría mi pensión particular futura. Van a haber 4 millones de personas que van a quedar con 0 ahorro individual. Esas personas, en el fondo, creo que estamos haciendo, transfiriendo un compromiso del Estado futuro, donde no van a estar los parlamentarios actuales, para, en el fondo, compensar ese retiro. ¿Es responsable eso? Y hacerlo a través de un resquicio, como es, ¿no es cierto?, una reforma constitucional. ¿O tener 10 anexos a la Constitución? Cada vez que se le ocurra a los parlamentarios que para bypassear la iniciativa exclusiva del presidente, que ha estado desde el año 1943, va a decidir que el camino es, ¿no es cierto?, generar tantos artículos transitorios de la Constitución como en el fondo asistencia requieren los chilenos. Me parece que no es el camino. ¿Qué evaluación hace usted a propósito de eso, señor Larraín, de justamente la manera en que el presidente ha usado esa iniciativa exclusiva
Porque lo que se echa de menos, por ejemplo, es que en lo de las ayudas del Estado para la emergencia, el gobierno argumenta que ha ayudado más que cualquier otro país de América Latina y está al nivel incluso de algunos de los países más desarrollados del mundo en proporción al Producto Interno Bruto. Ahí hay un argumento técnico y hay números sobre la mesa. Pero en el caso, por ejemplo, de la reforma de las pensiones, no está la reforma de las pensiones. ¿Dónde está la iniciativa del presidente? ¿Cuál es el proyecto del gobierno? Bueno, está el proyecto de ley que se aprobó en la Cámara de Diputados hace tan solo a principios de año. Eso fue una iniciativa del presidente. Se aprobó, pero eso ya está totalmente superado por las circunstancias. El Senado está trabado hace todo este año. A eso voy. ¿Y dónde está la iniciativa, la urgencia del presidente, las indicaciones que tenga para conseguir los votos? Porque si un proyecto de un gobierno que no tiene mayoría en las dos cámaras no consigue acuerdo, no hay proyecto nomás. Claro, y eso requiere, ¿no es cierto?, la misma flexibilidad que usted le demanda al presidente, también la requiere de parte de la oposición. Porque si no, para bailar tango se requieren dos, digamos. Entonces, finalmente, por supuesto que los dos requieren, ¿no es cierto?, flexibilizar posición. Sí. Pero también requiere mirar lo que está pasando en el mundo. Insisto, en el mundo por lo menos nuestro análisis indica que hay pocos países que están planteando fortalecer un sistema de reparto o agregar un sistema de reparto donde no lo había. ¿Existen sistemas de reparto? Por supuesto que existen. Muchos de ellos están en el fondo no son sustentables financieramente, también existe eso. Y por lo tanto, ¿qué están haciendo los países? Dos cosas: aumentando el ahorro individual y segundo, aumentando el pilar solidario con cargo a los impuestos generales. Y también subiendo la edad de jubilación. Sí, Bernardo. Subiendo la edad de jubilación y haciendo cosas difíciles, como subir la edad de jubilación, como dices tú, sí. En fin, como disminuir las lagunas, como lograr que más personas estén contribuyendo a su ahorro individual, así como también creo en el fondo que el pilar solidario tiene que extenderse a un porcentaje mayor de la población, al 80%. Sí, Bernardo, se nos acaba el tiempo. Conversamos con el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín. Dos preguntas en una, permítamelo, sí. Porque antes de la pandemia, antes del estallido social, antes y ahora, resulta que la mediana de los chilenos gana menos de 400.000 pesos. Pregunta, ¿por qué ganan tan poco los chilenos en sus trabajos con el esfuerzo que se hace? Uno. Y dos, ¿hay brotes verdes o no? Porque fíjese usted que el tercer trimestre mostró un crecimiento negativo de menos 9,5%, pero el del segundo trimestre era de 14,5%. Perdone la cantidad de preguntas en una, pero a ver si nos ayuda a contestar. Sí, por supuesto. Mire, la primera pregunta, por supuesto que un sueldo de 400.000 pesos, ¿no es cierto?, no es suficiente en el fondo para las personas para poder desplegar sus proyectos de vida, en fin, para poder desarrollarse. Ahora, hagamos un doble clic. ¿Dónde está ese gran porcentaje de chilenos que ganan, ¿no es cierto?, esos niveles de remuneración? Está principalmente en el mundo informal, está principalmente en el empleo por cuenta propia, está principalmente en el empleo, ¿no es cierto?, que con mucho esfuerzo dan las pymes, digamos. Muchas veces se apunta a las grandes empresas y como lo dice el Banco Central en su informe laboral de diciembre del año 2018, dice las grandes empresas tienen remuneraciones promedio que son el doble de las del resto de la economía. Las grandes empresas tienen menos rotación laboral, tienen mejores beneficios, tienen mejores contribuciones, concentran el 60% del empleo formal de las grandes empresas. ¿Dónde está el problema? En la informalidad, en la cuenta propia. Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío, en el fondo, que esas personas que están en la informalidad, con mucho esfuerzo, yo les saco el sombrero, yo no estigmatizo la informalidad, porque es una necesidad, no es una opción. Y básicamente esa informalidad, que es un 30% del trabajo en Chile, ¿cómo logramos bajarla? Generando condiciones para que las empresas crezcan, porque las empresas al crecer tienen más capacidades para, ¿no es cierto?, ofrecer buenas condiciones laborales, no solamente económicas. Tenemos que integrar capital social con capital económico. El capital social se refiere al trato, se refiere a tener espacios de participación para los trabajadores que se sientan parte del propósito de la empresa, que es uno de los temas que ponemos en el decálogo de evolución empresarial. Ese es el desafío, por lo tanto muchas veces se apunta al destino equivocado, digamos. Las grandes empresas son empresas que tienen, ¿no es cierto?, niveles de remuneración, mejores niveles de capital social, de beneficios, de contribuciones para las pensiones, y eso es el desafío, ¿no es cierto?, que Chile sea un país donde una empresa pequeña, su sueño es duplicar su tamaño, donde una pyme quiere pasar el umbral de las 100.000 UF de ventas que define la pyme. Y eso, obviamente, no estamos generando las condiciones para que eso ocurra, de forma tal de que esas personas, en el fondo, sea mejor formalizarse que tener empleo informal. Entonces me parece que ese es un camino. Y el segundo, el tema de los brotes, bueno, en los últimos 3 meses se han generado nuevos empleos por 700.000 personas. Lamentablemente, nuevamente, creo que 2/3 de esos empleos son más bien por cuenta propia informales, y solamente 1/3 son formales. Entonces el desafío nuevamente es que ojalá ese tercio de formales, de empleo remunerado, formal,
siga creciendo, porque ese va a ser el camino para que las personas realmente tengan, ¿no es cierto?, dignidad, tengan futuro y tengan resiliencia. La asistencia del Estado es fundamental hoy día, pero no puede ser permanente. Las personas no pueden vivir de asistencia del Estado, uno, porque es indigno, y segundo, porque el Estado no puede eternamente, en el fondo, suplir los ingresos de las familias, porque para eso tiene que crecer la economía, y el crecimiento de la economía, que para algunos es una palabra tecnocrática, lo que alimenta finalmente estos empleos de calidad formales, y creo que eso es lo que va a aumentar la resiliencia, la sustentabilidad de nuestra economía. ¿Y hay brotes verdes o no? Pero es que no me gusta la palabra brotes verdes porque después se marchita. Así que, porque la verdad que la evolución de la pandemia era altamente impredecible. Y además creo en el fondo que la pandemia está siendo combinada también con iniciativas legislativas que finalmente hacen que una empresa española, por ejemplo, que invirtió hace tan solo 6 años en Chile, que fue la mayor inversión extranjera de los últimos 10 años en Chile, como es la empresa Naturgy, hoy día aparezca vendiendo, después de 6 años, sus inversiones en el sector eléctrico a una gigante estatal china. Eso no lo escuchan los parlamentarios. No analizan por qué esa empresa española dejó Chile y por qué finalmente la única que estuvo dispuesta a comprar esos activos fue una empresa estatal china. Esos son temas que el Parlamento debiera analizar. Decir, oye, aprendamos de esta experiencia. ¿Qué pasó? El gerente general de esa empresa nos dijo, mire, Chile pasó a ser un país donde básicamente que podíamos vender nuestros activos. ¿Por qué? Por la incertidumbre normativa. Eso no es gratuito. Esa empresa española grande es una de las que tiene los empleos de calidad, es una de las que tiene los empleos formales con beneficios. Y finalmente nadie analiza por qué se fue esa empresa española de Chile. ¿Por qué el laboratorio alemán cerró hace una semana una fábrica, no sé, en Chile? Así como lo hizo antes la empresa Unilever. ¿No son esos temas también del Parlamento? ¿O acaso el crecimiento, no sé, es una variable técnica que no importa a nadie? Bien, pues Bernardo Larraín, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Sofofa, gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Mirna, muchas gracias, Mauricio.